Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente acá en los viernes de video. Ahora hemos cambiado de día, así no nos aburrimos tanto. Y bueno, hoy el tema, como les vine anunciando ayer y tuve algunas preguntitas que ya me las anoté para ir contestándoles a ustedes, vamos a hablar de la PNL, que son estas siglas. PNL vienen de las neurociencias, obviamente. Significa programación neurolingüística. Muchos deben haber escuchado, leído, saben seguramente un montón, porque no es algo nuevo, pero sí es algo que avanzó un montón y se actualizó muchísimo gracias a las neurociencias y a la capacidad que tenemos hoy de conocer más nuestro cerebro, ¿no? Y cómo pensamos y cómo hackear el pensamiento para usarlo a nuestro favor y no a nuestra contra, como siempre les digo. Primero y principal, les cuento, el creador del PNL es Richard Bandler, ¿sí? Es eh, el primero de entre muchos que lo desarrollaron. Es americano, obviamente. Y lo que plantea o qué significa, primero para explicarles por qué lo traigo acá y de dónde viene esta idea de traerla a la cuenta, es que él empezó a estudiar un poco y a darse cuenta que esto del cerebro, de cómo se estructura y cómo armamos él llama metamodelos de pensamiento, son las creencias que después nos condicionan a lo largo de la vida para manejarnos en un montón de aspectos. Entonces él descubrió que atrás de las limitaciones a veces que tenemos los seres humanos, hay metamodelos, hay estructuraciones del lenguaje que se hacen con frases, etcétera, etcétera, ya lo iremos viendo, imágenes y demás, que van marcando un poco cómo nosotros leemos el mundo. Y que por eso muchas veces nos cuesta tanto hacer un cambio, porque desde la conciencia nos damos cuenta que no nos sirve, pero es el único recurso que por ahí tenemos y conocemos, con lo cual hacemos esa lectura, ¿no? Entonces él crea esta técnica para, utilizando primero el método de cómo funciona el cerebro, o cómo se estructura estos metamodelos de pensamiento, poder modificar desde, como les dije, ¿se acuerdan ese videito que hablamos hace un tiempito atrás? Que hablábamos cuando armábamos las imágenes mentales, ¿se acuerdan las películas mentales que usábamos la kinestesia, usábamos las imágenes, usábamos lo olfativo, los 5 sentidos a favor de esa nueva película mental que yo me quería pasar para lograr mi objetivo? Bueno, tiene que ver con eso. El tema de las películas mentales se apoya sobre el modelo, obviamente, del PNL, y lo que utiliza es a favor del cambio para poder mover esas películas mentales. Esto tiene más que ver con estructuras, es algo más como, ahora les voy a contar con un ejemplo para que se entienda bien, cómo en la vida todos tenemos metamodelos con los cuales vemos el mundo como un anteojo que se va creando en nuestra vida, en nuestra historia, y que muchas veces, si bien es muy útil, porque además, imagínense que no podemos estar todo el tiempo viendo las cosas como si fueran nuevas, porque ¿cuál es la ley número uno del cerebro? Es económico, entonces no puede estar gastando energía todo el tiempo de nuestras vidas para todo el tiempo, para todas las rutinas y los hábitos. Entonces crear estos modelos con los cuales yo, como si fuesen moldes de galletitas, voy apoyándolo en las distintas situaciones de mi vida, me hace que gaste menos energía y que mi cerebro esté en foco en otras cosas que requieren realmente del foco para llevar adelante mi día, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Sí, volviendo un poco a la PNL. Hay como 3 grandes procesos importantes. Hoy vamos a hablar de uno nada más porque no quiero hacer tan largos los videos porque, bueno, mucha gente por ahí no tiene a veces tanto tiempo para poder verlos y quiero que los puedan ver, que los puedan seguir. Hay 3 características para arrancar a hablar de la PNL que, como le vuelvo a decir, tiene que ver con esto de entender un poco, ¿sí?, que yo proceso neurológicamente la información con todos estos sentidos, ¿sí?, y eso me crea un modo y una manera de ver, un lente, ¿sí?, un anteojo con el cual yo voy a ver distintas situaciones en el mundo bajo este lema, bajo este anteojo, ¿sí? O sea que con mi mundo interno voy a terminar leyendo lo que sucede en el mundo externo. Le voy a poner esa mirada, ese color, ese gusto, ese todo a ese mundo externo en la interpretación de lo que está sucediendo, ¿sí? Todos tenemos esto, como les decía. Y por supuesto la interacción con los otros, desde ya, es que es nuestro tema, ¿no? Lo que tiene que ver con los vínculos. Bueno, justamente lo que dice la PNL es que hay 3 procesos generales que utiliza nuestro cerebro, ¿sí?, para armar estos metamodelos o para procesar esta información. Uno es la generalización, que es lo vamos a ver hoy. Otro es como les dije, la eliminación, perdón. Y la otra es la distorsión. Se me mezcla la distorsión con la eliminación. La distorsión y la eliminación, ¿sí? Son esos como 3 grandes guías que usa
para crear estos metamodelos, ¿sí? Bueno, con respecto a la generalización, a ver, si uno lo piensa, es muy sentido común. ¿Qué es generalizar? Es tomar una característica de algo de un momento y extenderlo, multiplicarlo para todos los momentos que puedan tener algo de similar con esto, generalizarlo, ¿sí? Ejemplo, cuando uno es pequeño, si yo toco una estufa, contacto, si tengo el tacto y me quemo, lo que va a tender a hacer mi cerebro es generalizar y decir, ok, Laura, todas las estufas te pueden quemar. Entonces yo ahí utilizo el proceso de la generalización para crear un modelo que me dice que es peligrosa la estufa y que yo me puedo volver a quemar con cualquier estufa, no solo con la de mi casa, con cualquiera que sea una estufa, ¿ok? Ahí estoy generalizando, ¿ok? En este sentido está todo bárbaro, está buenísimo que el cerebro haga esto porque no tengo que aprenderlo cada vez que me encuentro con una estufa. Sino, por eso imagínense el trabajo si todos los días tuviéramos que levantarnos, cual la película, ¿se acuerdan? 50 primeras citas, que la chica tenía memoria, tenía un problema en lo que tenía que ver con la memoria de corto y mediano plazo, y se olvidaba, ¿sí? Perdón, de mediano y largo plazo, y se olvidaba las cosas que habían pasado el día anterior, y entonces era todos los días aprender desde el accidente en adelante cómo estaba su vida ese día, ¿no? Bueno, imagínense todo el tiempo tener que estar así, es caótico. Entonces está bien, las generalizaciones están buenísimas, en el contexto en el que suceden están perfectas. Ahora, ¿qué pasa normalmente? Que no solamente queda dentro de ese proceso, sino que justamente como es una generalización, esa misma persona puede, además de tener como respeto por la estufa, que esto se le extienda como modelo y entonces con cualquier cosa que pueda emitir calor no se quiere acercar. Por ende, por ejemplo, no se acerque un horno para cocinar. Imagínense lo caótico que podría llegar a ser convivir con una persona que no puede cocinar, básicamente, porque lo mismo que le provoca la estufa, porque un día se quemó, le quedó una experiencia ahí de forma negativa, lo generalizó a tal nivel que de golpe creó como una especie de fobia a todo lo que dé calor y no puede prender un horno. La limitaría muchísimo en todo lo que tiene que ver con su vida diaria, ¿ok? Bueno, es ahí cuando el proceso de la generalización tiene sentido, cuando está dentro de un contexto, y cuando uno lo quiere extender del contexto carece de sentido y provoca dificultades a la hora del desarrollo de esa persona, ¿sí? Esto mismo, esta misma generalización, por ejemplo, por eso que no hay generalizaciones correctas en sí mismas, sino que sirven para un contexto. Fuera de contexto pierden su sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a ponerlo en otro ejemplo, el más vincular, no tan obvio, sino más vincular, cuando yo tengo una mala experiencia con una pareja y de golpe generalizo y digo la famosa frase, ¿no? Todos los hombres son iguales, por ejemplo, ¿no? Lo que me puede pasar, lo que puede ocurrir es que yo con esa metamodelo no me pueda vincular de forma positiva con un hombre, no pueda sostener una relación buena, porque voy a estar basándome con ese metamodelo y todo lo que esa persona me haga, desde lo gestual, lo verbal, todo, voy a verlo bajo ese metamodelo, que por supuesto es inconsciente, ¿no? La mayoría de las veces uno lo va trabajando después en la terapia, y no voy a permitirme tener una relación por ahí diferente con un hombre. Voy a repetir yo también cosas para que esa relación no funcione y por ende cumpla, ¿sí?, con mi metamodelo generalizado de todos los hombres son iguales. O sea, porque además el cerebro tiende a cumplir con esos mandatos, ¿sí? Entonces, si yo lo veo de esta manera, lo voy a leer siempre así. Bandler contaba en uno de sus textos justamente un caso súper interesante, que yo lo he visto muchas veces en consultorio, cuando dicen, no, mi mujer, por ejemplo, no me demuestra el afecto, ¿no? Y tenía como ese metamodelo, ¿no? Entonces, Bandler fue a la casa, hicieron, digamos, una sesión vincular con esta pareja y se encontró con que la mujer era muy amorosa, muy demostrativa, pero este hombre no lo podía ver porque para él la única forma de demostrar afecto era que le dijeran que lo amaban. Y esta mujer le demostraba afecto de muchas otras maneras, pero este hombre no lo podía leer porque su metamodelo estaba tan cerrado, ¿sí?, que él no podía realmente ver otra manera distinta a la que él pensaba y de sentir el amor. Literalmente no lo podía ver. Entonces es así como estas construcciones nos pueden ser muy limitantes, tanto en los cambios como en poder ver las cosas con otro cristal que no sea el nuestro, y de ahí es que tengamos a veces tantos conflictos en la vincularidad con otros, por lo difícil que es congeniar gente que viene con metamodelos y creencias diferentes, ¿no? Bueno, igual
vamos de a poco. Primera parte hoy, explico un poco lo que es el PNL, cómo trabaja, qué es la generalización. ¿Se acuerdan? Es bien básico como en el colegio, es tomar de una característica o de un rasgo de algo y extenderlo de forma, amplificarla a cosas que tengan que ver con alguna característica de eso. Es útil en un contexto determinado, pero fuera de un contexto puede llegar a ser muy limitante y traer muchos conflictos en los vínculos y en el desarrollo y cambio de las personas. La próxima semana seguramente vamos a hablar un poco más de las otras dos, ¿sí? Que les nombré, que forman parte de esta primera parte de la PNL y de cómo trabaja un poco más nuestro cerebro en profundidad para, como siempre les digo, dominar más técnicas, aprender más sobre nosotros mismos, sobre este autoconocimiento y ser más poderosos para cambiar lo que queremos cambiar, ¿sí? Como les dije siempre, pensar distinto para sentir distinto y para ser distinto. Les mando un beso enorme y que tengan un buen fin de semana. Espero que les haya gustado. Chau, chau.